advierten efectos que tendría sobre la economía el virus del chikungunya. El turismo sería el sector más golpeado. En elecciones de octubre sería poco probable consulta para refrendar acuerdos de paz con las FARC, afirma congresista. Agenda legislativa se agilizaría para evitar tropiezos en los comicios regionales de este año. Comisiones económicas a la espera de confirmación de sesiones extras a mediados de febrero. En Así nacen las leyes, la norma que busca que congresistas entreguen informe de gestión a través de Internet y en forma presencial. En Zona Digital, herramientas claves en marketing político. Congresista no renuncia al oficio que lo apasiona, ser zapatero. Buenas noches, soy Estefanía Meira Cerantes. Bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes. El virus del chikungunya no solo afectaría la salud de los colombianos, la economía del país también tendría efectos negativos. Representantes a la Cámara aseguran que el turismo y en general las empresas resultarían afectadas. El representante a la Cámara por el Atlántico, Mauricio Gómez, aseguró que el sector turístico y todos los que de él se benefician, como restaurantes, hoteles y centros culturales y de recreación, serían los más afectados con el virus del chikungunya. Debido a esta alerta, muchos turistas no visitan Colombia, no vienen a nuestro país. Según el congresista, en las empresas públicas y privadas también habría repercusiones. Toda la gente que está dejando de trabajar hoy, que está dejando de producir hoy, que está dejando un hueco económico en un momento tan complicado como el que estamos viviendo hoy debido al precio del barril del petróleo, afecta económicamente el país. Para el representante por Boyacá, Ciro Ramírez, la economía de los colombianos también resultaría afectada. Y otro factor muy importante es el bolsillo de todos los colombianos, que no va hacia el turismo, no va hacia gastar en otros rubros, sino a los medicamentos que requiere para tratar esta enfermedad. Los congresistas hicieron un llamado al gobierno nacional para que los programas de prevención lleguen también a las zonas más alejadas de la capital del país. A propósito de esta enfermedad transmitida por un mosquito, a punto de colapsar se declararon los hospitales públicos del país por culpa del chikungunya. La época vacacional no solamente disparó el número de personas afectadas en las zonas tropicales, sino también en el centro del país. Piden declarar la emergencia nacional y apropiar mayores recursos. A reventar están los hospitales de las zonas tropicales del país. Son cientos los pacientes que ingresan a diario de urgencia infectados con el virus del chikungunya. En las vacaciones que terminan, los casos aumentaron, especialmente en las regiones del interior del país, con el retorno de los viajeros. Pues con las migraciones que tenemos y definitivamente incluso con los calores, con la ola de calor, que incluso estamos hablando del fenómeno del Niño, pues no es definitivamente improbable que realmente se dé en todo el país. Norte de Santander, la costa atlántica y la costa antioqueña son las zonas más afectadas por el virus. A esto se le suma la escasez de medicamentos y la falta de espacio para atender a los pacientes en la mayoría de los hospitales. Así vaya un paciente o vayan 1000, la plata que reciben es la misma en forma mensual. En ese orden de ideas, por eso hacemos el llamado al gobierno nacional para que apropie recursos para la red pública y que obviamente pueda hacer frente a esta situación. La Asociación de Hospitales Públicos de Colombia pidió declarar la emergencia nacional al Ministerio de Salud y la asignación de recursos adicionales para abastecer la falta de medicamentos y ampliar las zonas de urgencias, así como continuar con las fumigaciones masivas. Tras la sanción presidencial de la ley que busca refrendar los acuerdos de paz, en el Congreso de la República surgió la pregunta sobre cuál será el mecanismo de refrendación más adecuado. Comienza la polémica sobre si los tiempos alcanzan antes del mes de octubre, cuando se cumplan las elecciones regionales. Para la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, miembro de las comisiones de paz del Congreso de la República, los acuerdos deben firmarse lo antes posible para iniciar un estudio serio del mecanismo de refrendación que deben votar los colombianos. Este tránsito de firmar los convenios con las FARC, ojalá hacer la negociación con el ELN, se hace en un país de enorme complejidad. Yo creo que aquí hay que mirar cuál es el mecanismo que nos permite a colombianos y colombianas comprender mejor qué significa ese proceso. En la mesa de negociación aún falta la discusión de los temas de víctimas y fin del conflicto, razón por la que la representante considera que 9 meses podrían ser muy pocos para los temas que hay que abordar. Sí parecería que es corto, por eso digo que primero la agenda con las FARC, ojalá con el ELN se oficialice la mesa pronto y ojalá converjan en una mesa final para poder, quizá, de aquí a octubre tener mucho más claridad sobre ese mecanismo.
La congresista resaltó la importancia de adelantar con celeridad las negociaciones con el ELN. Que los congresistas entreguen un informe de gestión periódico a través de Internet y que este se socialice con los colombianos en forma directa en las regiones, busca una iniciativa que en breve radicará la representante Angélica Lozano. La legisladora le contó a Juan Manuel Lenis el espíritu del proyecto en Así nacen las leyes. El control político es una facultad fundamental que tiene la democracia moderna. Congresistas, diputados a la Asamblea y concejales hacen un control al Ejecutivo, presidente de la República, alcaldes y gobernadores. Sin embargo, una iniciativa de una congresista de Colombia, la doctora Angélica Lozano, del Partido Verde, busca que estos congresistas, diputados y concejales también sean controlados, su gestión y desde luego que le dé transparencia a lo que hacen en sus corporaciones. Representante de la Cámara, ¿cuál es la idea de esta iniciativa que presentará usted en las próximas semanas aquí en el Congreso de la República apenas comience la legislatura? Llevamos un semestre construyéndolo con la gente, con la academia, viendo casos internacionales. No queremos más políticos que aparecen cada 4 años. Queremos uno que haya rendición de cuentas. A nosotros, los políticos, nos pagan con sus impuestos. Queremos transparentar la relación, la gestión que se hace ante las entidades. Es legítimo, por ejemplo, insistir ante un ministerio o una entidad que se haga tal carretera. Lo corrupto es por debajo de la mesa buscar un contratista que termine dándole plata al político, al funcionario y sin hacer la obra. Me imagino que también esto beneficiará a la clase política y a estas mismas corporaciones, porque las encuestas indican que el Congreso de la República y que algunas otras corporaciones, pues digamos que no tienen muy buena favorabilidad por parte de los colombianos. La mala fama de los políticos es bien ganada. La mala fama es justificada porque después de la elección se pierden, no se toman las decisiones, no se actúa con la gente. Queremos que esto sea una herramienta de control ciudadana sobre los políticos, de control real y efectivo, publicidad de los actos. Los micos, esos mandados ilegales que aparecen a última hora, se pueden detener si nosotros, desde el Consejo hasta el Congreso, tenemos que publicar a tiempo esas iniciativas para una exención tributaria o para una promoción legítima. Representante, me imagino que será un tema de gran controversia en las próximas semanas acá en el Congreso de la República. Como siempre, estaremos muy pendientes de este tema. En una próxima oportunidad tendremos otro tema de gran interés nacional, como siempre, aquí en Así nacen las leyes. Hasta pronto. Una de las propuestas más importantes que tendrá que debatir el Congreso apenas reinicie la agenda legislativa será el proyecto de equilibrio de poderes en su segunda vuelta. Este acto legislativo elimina la reelección presidencial, crea el Senado regional y las listas cerradas. El proyecto de acto legislativo que busca el equilibrio de poderes en el país tendrá sus últimos 4 debates a partir del mes de marzo. Para el representante por Bogotá, Teresforo Pedraza, la aprobación de la iniciativa es fundamental en Colombia porque elimina la reelección presidencial. Eliminar el famoso articulito de la reelección. Ese era un tema que nunca la Corte Constitucional ha debido aceptarlo desde la primera. Sin embargo, para el congresista, algunos puntos del proyecto, como el de la lista cerrada, no tendría futuro. No tiene eso ambiente en el Congreso por una razón, porque los partidos lamentablemente han sufrido en los últimos años una hemorragia de desafiliación de gentes a los partidos. Y la propuesta del Senado regional tampoco. El Senado Nacional, para lo único que ha servido, con perdón de los actuales senadores, ha sido para corromper y para deteriorar la política. El proyecto de acto legislativo también elimina el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión de Acusaciones. El calendario electoral del 2015 obliga al legislativo a agilizar su agenda. Representantes a la Cámara prevén que especialmente de marzo a julio se saquen adelante las iniciativas más importantes, con el fin de que no sean afectadas por las elecciones de alcaldes y gobernadores. Para el representante Edgar Gómez Román del Partido Liberal, este 2015 será de mucha actividad para los congresistas en sus regiones, por ser un año electoral, así como el desarrollo de una intensa agenda legislativa. Para cumplir con estas tareas es necesario agilizar las actividades en el Congreso. Bueno, yo creería que va a ser un año como ha acontecido en los años electorales, en que necesariamente hay que procurar agilizar la agenda en lo que es esta primera parte de marzo a junio, agilizar la agenda porque ya lo que es julio, agosto, septiembre sí ya realmente se incide muchísimo el proceso electoral regional con el trabajo legislativo. Nosotros a través de la bancada del Partido Liberal vamos a procurar, aprovechando que hoy ostenta la presidencia de la Cámara
un colega nuestro, el doctor Fabio Amin, en el sentido de pedirle de que de marzo a junio se trabaje de manera acelerada para que sea fructífera. Las bancadas de los diferentes partidos vienen cumpliendo desde ya su labor. Proyectos de todo orden quedaron pendientes por discutir de la primera parte del periodo legislativo. En marzo próximo se les dará el debate apropiado en busca de que sean aprobados o no por los congresistas. Un ramillete de iniciativas legislativas se quedaron en el tintero, por lo que en marzo, apenas comience la segunda parte de la legislatura, serán discutidos por los representantes a la Cámara. En total fueron aproximadamente entre 58 y 59 proyectos que quedaron pendientes en la legislatura pasada, que por cierto fue una legislatura donde se discutieron proyectos muy importantes. La legislatura siguiente se inicia el 16 de marzo. Hay proyectos relacionados con salud. Proyectos de ley que reformen el sector agropecuario y la educación en Colombia también serán incluidos, apenas regresen los congresistas. Otras propuestas también serán analizadas. Todos los proyectos en sí presentados, unos a iniciativa del gobierno y otros por los parlamentarios, son de especial importancia para la legislatura que se inicia el próximo 16 de marzo. La traducción de la Constitución al lenguaje indígena y el reconocimiento al desaparecido Nobel de Literatura García Márquez están en la agenda. Hasta el momento está previsto que las comisiones económicas del Congreso de la República inicien labores en febrero 15. Las células tanto de Cámara y Senado se concentrarán en el estudio del Plan Nacional de Desarrollo del segundo periodo del presidente Juan Manuel Santos. Las comisiones económicas de Cámara y Senado iniciarán sesiones en el mes de febrero para estudiar el plan de desarrollo de este gobierno y así optimizar los recursos en las regiones. Lo que esperamos todos los congresistas, el país entero, y creo yo que el gobierno nacional, porque así lo ha planteado el doctor Simón Gaviria en su visita de socialización de este plan a las regiones, es que esto no se vuelva un arbolito de Navidad, que hay que concretar, hay que darle las herramientas suficientes al gobierno nacional, pero también que haya un compromiso por parte del gobierno para lo que quede aquí plasmado y planteado se ejecute y se realice, que no sea un saludo a la bandera como ha venido ocurriendo en los gobiernos anteriores. Es importante trabajar de la mano con Planeación Nacional para que se garanticen que las inversiones se vean reflejadas en este cuatrenio, es el compromiso del Congreso de la República. Positivos conceptos causó en los congresistas el levantamiento del paro de la rama judicial, que ya cumplía 2 meses y medio. El representante Arturo Yepes Alzate destacó la decisión de los empleados de la rama judicial de levantar el paro. Sin embargo, hay todavía mucho por construir en favor de los administradores de la justicia. Una noticia muy afortunada, sobre todo porque ese paro no tenía justificación. La realidad es que si algún gobierno ha hecho esfuerzos ingentes por apropiar recursos para la modernización tecnológica, para la ampliación de la planta de personal y por actualizar la legislación procedimental que rige la justicia, es el gobierno de Juan Manuel Santos. Para Arturo Yepes Alzate, el esfuerzo por mejorar la justicia debe ser un compromiso de toda la rama del poder público. El levantamiento de este paro no significa una derrota, todo lo contrario, significa un acto de elemental reconocimiento a los esfuerzos que está haciendo el Estado colombiano por mejorar la justicia y del esfuerzo que vamos a seguir haciendo todas las ramas del poder público, la legislativa, el gobierno y naturalmente la propia jurisdiccional, para que en 4 años la justicia en Colombia deje de haber sido la cenicienta y sea el servicio mejor administrado del país. Urgen recursos para la infraestructura y dotación de los puestos de salud en Santa Cecilia Risaralda. La población ubicada en los límites con el Chocó demanda mayor atención del gobierno. Es urgente que sea intervenida la infraestructura del puesto de salud de Santa Cecilia en el departamento de Risaralda, así como su dotación y el personal médico, ya que el hospital más cercano está a más de 1 hora y media y la carretera es muy mala. El puesto de salud requiere que su infraestructura sea intervenida para mejorarla y quedar cumpliendo con toda la normatividad vigente en salud, y de igual manera requiere dotación. La población que nosotros atendemos pertenece a las comunidades indígenas, afro y unos cuantos mestizos de todo este sector. Incluso tenemos población de Chocó. El Hospital de Pueblo Rico, que atiende en segundo nivel, también necesita recursos por parte del Estado para mejorar la atención de sus usuarios y por ello, desde la Cámara de Representantes se trabajará para buscar estos recursos que beneficien a sus pobladores. Santa Cecilia necesita un puesto de salud, porque la verdad las instalaciones que tienen en este momento son precarias, el servicio no es continuo y esta es una población que demanda permanentemente atención en salud. Eso hace que la salud de los habitantes de este corregimiento
tenga dificultades cuando tienen que acudir a los médicos, cuando tienen que acudir a la prestación del servicio. Los representantes a la Cámara destacaron la labor de uno de sus colegas como el mejor del año. Participación activa en plenarias y comisiones, además del liderazgo en favor de la corporación, aspectos que fueron tenidos en cuenta. Nadie discute que el Congreso de la República es el epicentro de la democracia. Es el escenario por excelencia de representación popular y ciudadana. Dentro de ese contexto, los representantes a la Cámara también eligen entre ellos a sus dignatarios y a los más destacados. Hernán Penagos Giraldo fue elegido por sus colegas en un 60% nuevos como el mejor legislador del año en la Cámara. Es bastante, qué decir, halagado y agradecido por los compañeros que hayan pensado o hayan decidido en medio de las encuestas que se hicieron que este servidor hubiera sido el congresista más destacado del año. Pues para mí es un orgullo. En los criterios, no solamente cuenta la participación en plenarias y comisiones, sino su aporte al liderazgo del Poder Legislativo. Lo que he hecho es trabajar todo el año haciendo una tarea importante, estuve al frente de algunos proyectos importantes de la agenda legislativa, estuve trabajando temas de debates de control político y he sido, digamos, juicioso en el tema de la asistencia, en el tema de estar pendiente de los asuntos del Congreso y de la Comisión Primera. Y bueno, yo no tengo sino agradecimientos y compromiso. Ojalá seguir trabajando y haciendo la tarea con juicio. El Congreso de la República tiene en el 2015 enormes retos y congresistas como Penagos Giraldo los tiene muy claros. Son muchos. Uno primero, que yo digo que es relevante, importante, inclusive de alguna manera tiene que ver con el tema de paz y de conflicto, claro que tiene mucho que ver, es el tema de la política rural. Es decir, acaba de salir un estudio contratado por el gobierno donde se definió una misión agraria y nos dio, digamos, un marco general de cómo está el campo y cómo debería estar en el futuro, y creo que urge en el gobierno un proyecto de política rural, proyecto de ley para definir claramente hacia dónde nos vamos a orientar en el futuro en el sector rural. Hay otros temas que tienen que ver con el tema medioambiental. Hoy que estamos, digamos, a puertas de un posible fenómeno del Niño, hay que modificar todo el tema de estructura de las corporaciones autónomas regionales. El código minero hay que actualizarlo y creo que es absolutamente relevante, y hay que ir mirando cómo se va comportando el tema de la salud, porque yo sí creo que posiblemente tenga que llegarse a algunos proyectos, no de la magnitud de una estructura general que modifique todo el esquema de salud en el país, pero hay que ir implementando para que el tema de la salud mejore. El marketing político basa buena parte de su eficacia en un conocimiento profundo de la naturaleza y el funcionamiento de los medios de difusión. Tema de la semana en Zona Digital. Hola a todos. La evolución de un país, un mercado o una empresa dependen de varios factores como su capacitación, educación y continua capacidad para generar innovación. Es por esto que las redes sociales se convierten en una excelente oportunidad para que el Congreso se acerque a sus regiones y necesidades. Así nos lo ratificó el representante de la Cámara, Federico Hoyos. Las redes sociales sirven mucho para sintetizar el mensaje político, hacerlo más claro y transmitirlo mejor a la ciudadanía. Twitter, por ejemplo, da 140 caracteres para que un mensaje político sea mucho más digerible para un ciudadano que lo está viendo en su celular, en su computador. Instagram es una red social que está únicamente de imágenes, se transmite mucho más por medio de una imagen que por medio del texto. En Facebook y YouTube se transmite a través de videos. El ciudadano prefiere ver un video que leer un discurso. Marketing político es la palabra técnica que se usa en campaña política y debe centrarse en 3 puntos focales: conocer los hábitos de los electores, utilizar el lenguaje adecuado y el control de las crisis. Concretamente en mi caso utilizo el video como medio de comunicación para transmitir mis informes de gestión con la ciudadanía. ¿Qué procuro hacer? Cada mes hacer un video corto de 1 minuto y medio, 2 minutos, contándole a los ciudadanos qué se ha hecho en el Congreso durante este mes. El marketing político es una disciplina centrada en la estrategia de difusión. No olviden seguirnos en @Cámara Colombia en Twitter y Cámara de Representantes Colombia en Facebook. Recuerden que este es el espacio interactivo con su Congreso. Hasta pronto. Ser zapatero se constituye en un verdadero orgullo de un congresista por Bogotá. Aún hoy dedica momentos a esta actividad. Este congresista nunca ha dejado el oficio que lo apasiona, ser zapatero. Sí, soy zapatero, no he dejado de hacerlo, soy hijo de zapateros, me encanta el oficio, acompaño a mis padres cuando es posible al Restrepo, al 7 de agosto, a los lugares donde se consigue el cuero. ¿Aún hoy en su condición de congresista le saca tiempo al tema del zapato? Sí, yo frecuentemente voy y visito a mi padre que tiene una fábrica, lo acompaño, revisamos a veces diseños, de igual manera
compartimos todas esas experiencias y también escuchando las inquietudes del sector, que como lo señalaba, es un sector muy golpeado por las decisiones económicas que se han tomado en el país. ¿Herencia de su papá? Sí, porque mis padres llegaron aquí a Bogotá, son campesinos, llegaron aquí y el único empleo que les ofrecieron fue hacer, en cierto modo, trabajadores del calzado. Hizo parte de las inferiores de fútbol de Santa Fe. Tuve la oportunidad de ser llamado por un entrenador a ser parte de mi equipo de la competencia que era Santa Fe, pero estuve allá un buen tiempo. Es un defensor del medio ambiente. Sin duda, el profesor Andrés Hurtado marcó en nosotros y en las generaciones que han pasado por el Colegio Champañá ese amor por el medio ambiente, por conocer nuestro país, por cuidarlo. ¿Qué representa para usted Jerónimo? Bueno, Jerónimo es un hijo maravilloso, una bendición de Dios. Veo en él, digamos, como la esperanza de los jóvenes de este país. Representante, ¿a qué valor nunca renunciaría? A la sinceridad. ¿A quién le ha dedicado canciones? A mis padres, a mi esposa. Representante, ya para finalizar, la pregunta incómoda, ¿cree en la reencarnación? No creo en la reencarnación. Representante Guevara, muchas gracias por estar en pocas palabras. A ustedes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy en Noticias Cámara de Representantes. Recuerden seguirnos en nuestra cuenta oficial de Twitter, @Cámara Colombia. Gracias por su compañía.